Hola, otra vez estamos aquí. Seguimos hablando de la convivencia en casa. Y también, como dijimos en el último vídeo, de que es mejor prevenir conflictos en casa, prevenir el daño de los unos hacia los otros que los conflictos pueden provocar en casa. Es mejor prevenir que curar. Hay conflictos que son más fáciles de evitar que otros. Quizás los más difíciles de evitar son aquellos que se producen debido al carácter, heridas que tenemos, sensibilidades, etc. Pero hay otros que se pueden evitar más fácilmente. Y estamos convencidos de que hay medidas que se pueden tomar a modo de prevención que son muy buenas para evitar el conflicto. Nos gustaría hablar hoy de las medidas de prevención en la organización familiar, en casa. Medidas que nos ayuden a tener una buena organización para las tareas domésticas y otras tareas que tenemos que hacer en casa, aunque ahora con la desescalada quizá poco a poco menos, pero bueno, estudios, teletrabajo, el devocional familiar, la gestión del tiempo libre. Entonces, vamos a hablar de que una buena organización en casa, para todos los que están en la casa, puede ser muy bueno para evitar conflictos. Probablemente muchos de vosotros pues ya lo hacéis. Quizá a otros nos cueste más y debamos de reflexionar un poquito de si podemos introducir alguna medida de prevención que nos ayude, alguna medida de buena organización que nos ayude a evitar conflictos. Está claro que si estamos bien organizados, si hay orden y no desorden, podremos evitar conflictos. Esto que vamos a decir puede servir me sirve a mí antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Son cosas de sentido común. Para prevenir conflictos es muy bueno y necesario hacer una correcta distribución de las tareas domésticas en una casa. Todo lo que hay que hacer en una casa, limpiar, ordenar la habitación, barrer la ropa, comprar la comida, hacer la comida, recoger la mesa, fregar, etc. Todo lo que son tareas domésticas requiere una correcta distribución de esas tareas en una casa. En todas las casas hay tareas que hacer para que la casa funcione y todos los que estamos, este es importante, ¿no? Todos los que vivimos en una casa tenemos que hacer nuestra parte de esas tareas. Unos podrán hacer más que otros, dependiendo de si trabaja, dependiendo de si hay exámenes, si eres estudiante, si en función de la edad también, pero todos tienen que contribuir. No puede ser que en casa un miembro de la familia, sea quien sea, crea que puede vivir allí sin hacer nada, como si los demás tuvieran que hacerle su tarea. Eso no es correcto. Eso sería motivo de conflicto. Alguien que crea que puede vivir sin hacer nada, o esperando que se lo hagan todo, o haciendo lo mínimo, escaqueándose si puede para evitar hacer nada. Si esas tareas son asumidas y aceptadas por cada uno y se llevan a cabo, vamos a reducir notablemente el número de conflictos que pueden haber. Para conseguir esto, la familia entera necesita sentarse a hablar. Si no estamos bien organizados, es bueno sentarse a hablar de ello, de las tareas que hay, y necesita planificar cuándo esas tareas se tienen que hacer. Hay cosas que hay que hacerlas cada día, hay cosas que hay que hacer una vez por semana, se tiene que decidir. Y además se tiene que decidir quién hace cada cosa. Ya sé que diréis que esto es obvio, pero se tiene que hacer. Esto es lo que llamaríamos organizarnos. Piensa por un momento que si no lo hacemos, probablemente esto traerá conflictos. Peleas entre padres e hijos porque los hijos no hayan hecho, peleas matrimoniales porque el padre esperaba que la madre hiciera algo que no hizo, la madre esperaba que el padre hiciera algo. Así que si se distribuyen las tareas, esto será mucho mejor. Y también hace falta en todas las casas
un liderazgo firme, pero con amor, que asegure que lo que se ha pactado, que se va a hacer, efectivamente se haga. No siempre lo que se decide hacer uno lo va a hacer con ganas o espontáneamente, pero no pasa nada. Puedes estar incluso enfadado con alguien en la casa, con tus padres o con tu esposa, pero las tareas en la casa se tienen que hacer. Uno tiene que hacerlas, simplemente. Para ello el liderazgo será importante. El liderazgo podrá utilizar motivación para motivar, podrá utilizar premios, también depende de las edades, o incluso disciplina, va a depender de las circunstancias, la edad, las actitudes, etc. Y además requiere de un liderazgo, en el caso de un matrimonio, no todas las familias son un matrimonio, las hay que son diferentes, monoparentales, etc. Pero en caso de haber un matrimonio, tiene que haber un matrimonio unido, que habla, que cuando se distribuyen las tareas, los dos lo han hablado, lo saben, los dos motivan, los dos premian, los dos disciplinan y van en la misma dirección. Si los padres van en distinta dirección, entonces habrá conflicto también por ahí. Estas mismas ideas se pueden aplicar al resto de tareas que cada uno tiene, porque el que tiene estudios tiene que estudiar, tiene deberes, tiene exámenes, o si trabaja teletrabajando, pues tendrá que ocupar en la casa un espacio para trabajar, tendrá que organizarse, tendrá que planificar, y en definitiva llegamos a una palabra relacionada con todo esto de la organización que es muy importante, que son los horarios. Los horarios es bueno tenerlos, escribirlos. Hay familias que no los usan porque ya los han autoaprendido y lo ejecutan de forma natural. Pero es bueno tener horarios, porque los horarios recogen las actividades que vamos a hacer, cuándo haremos tarea doméstica, cuándo vamos a estudiar, cuándo vamos a descansar, cuándo vamos a tener un KitKat, etc. Los horarios es importante que sean equilibrados, que entiendan que hay que buscar un tiempo para el cuidado del cuerpo, para el descanso y para el cuidado del alma y del espíritu, asignando el tiempo que se necesita para cada área. El desequilibrio no es bueno y puede ser también causa de conflicto. Por ejemplo, si no descansamos bien, cuidando bien nuestro cuerpo, podemos estar más irritados y entonces, estando irritados, más hipersensibles, etcétera, etcétera. Y eso es camino de conflicto. Si trabajamos excesivamente y no descansamos o hacemos otras cosas, no atendemos a la familia, ¿qué va a pasar? Que también podemos tener conflicto por eso. Por eso estamos hablando de un horario equilibrado, de una distribución del tiempo equilibrada. No creo que sea fácil, porque todos tenemos vicios. Algunos tenemos el vicio de trabajar más y desatendemos otras áreas, pero es un error. Hay que tener equilibrio. Los horarios se hacen con sentido común y se pueden discutir, depende de las edades, pues ahí cada casa lo hará de una manera como crea. Hay otra palabra importante, hemos hablado de distribución de tareas, de horario, de equilibrio y ahora de prioridades. Tener claras las prioridades es muy importante. Las prioridades en un horario se colocan primero. No es normal que uno se levante y se ponga a ver series o películas y deje las tareas domésticas o sus estudios o su trabajo para después. Lo normal es que lo prioritario se hace primero. Tiene un lugar en el calendario, en el horario primero, prioritario. Tenemos claro que, como dice el refrán español, la obligación es antes que la devoción. Devoción, yo diría, antes de que el tiempo libre, no la devoción, porque la devoción para nosotros es importante. Así que hay que tener claras las prioridades y hacer primero lo que es más importante. El devocional, la devoción también es importante. A las 7:30, el culto del domingo a las 11, son prioridades. Así que cuando algo es prioritario, no haré otra cosa en ese horario, si puede ser. Dejaré de jugar, dejaré de usar el móvil, porque es una prioridad lo otro. Esto es muy importante. Es muy importante también definir, esto quizá trae conflicto, es una opinión solamente. Hay que poner límites a la hora de acostarse. Ya hay que poner límites a la hora de levantarse. No es normal levantarse a las 2, por ejemplo, cuando no hay una razón para ello. Los que trabajan sí. Esto es una opinión, nada más. Pero normalmente eso trae desorden, trae conflicto y trae problema con el resto de los de la casa.
Además, hay otro concepto en todo esto. Es que las tareas, los deberes, las tareas domésticas, las tenemos que hacer bien. Esto es muy importante porque si no puede traer conflicto. A veces hacemos las cosas mal, rápido o de manera mediocre. O rápido, rapidito, pues para poder hacer aquello que me gusta, sobre todo los hijos, o igual no los hijos, también los adultos. Y mirad, como esto es un devocional, hay un versículo que nos dice que para todo lo que tenemos que hacer, dice, todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, y se refiere a este tipo de cosas, porque habla del trabajo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos en casa, cualquier tarea, por pequeña que sea o grande que sea, nuestros estudios, nuestro teletrabajo, hacedlo de corazón, como para el Señor. Entonces te estás esforzando en hacerlo muy bien, en hacerlo bien. Si haces una faena, si barres, pues no lo dejas allí medio recogido, mal recogido, o lo escondes. Si haces el reciclaje, pues lo haces bien, etcétera, etcétera. Por último, una de las claves importantes aquí en casa es sentir que mi casa es mía, que somos un equipo la familia, que somos una familia. A lo mejor no lo somos tanto ahora mismo y tenemos que empezar a cambiar. Es necesario trabajar juntos en la misma dirección y que todos tenemos claro que cada uno tiene que hacer una parte de esas tareas de la mejor manera. Así que hay un gran enemigo aquí y es el egoísmo. El egoísmo puede fastidiar todos los planes y todas las estrategias y toda la organización que podamos haber hecho o haber pensado. El egoísmo es muy feo, muy triste. Y en un cristiano es incomprensible. Si tú eres un cristiano, un joven, un adolescente, te has bautizado, tienes 20 años, es incomprensible que seas egoísta en tu casa. Es decir, que estés pensando en ti sobre todo, que en tu película que quieres ver, en el tiempo que tú necesitas, en la comida que quieres comer y no en los demás. Antes piensas en tu comodidad, en hacer lo menos posible, en escaquearte. No es concebible esto. Ese es el enemigo más grande de esto que estamos hablando como buena organización en casa. No debería haber en casa nadie que va a su bola, que se aísla del resto, que no participa en lo que tiene que participar. Estamos conviviendo juntos y lo que uno hace bien o mal o no hace afecta a los demás. Por ejemplo, ¿por qué ha de costar tanto que comamos juntos? A comer, dice alguien. No, que te estoy viendo la tele, no que hay una serie, no que estoy jugando con el móvil, no que estoy con el móvil. Dejemos lo que estamos haciendo para comer juntos la familia. Ya habrá tiempo para el ocio después. Así que en casa es mejor no ir cada uno a su bola. El egoísmo, el individualismo son grandes enemigos y van a traer conflicto seguro. Recordamos que hemos leído a Cristo el Señor servís en Gálatas 3:24. Vamos a hacer las cosas bien porque a Cristo el Señor servimos. Somos siervos. Hay un ejemplo de Jesús en cuanto a esta actitud de servir a los otros que es importante para todo esto. Dice que aquella última noche, cuando él iban a detenerlo y juzgarlo para morir, aquella noche en el aposento alto, él se levantó de la cena e hizo algo que nadie había caído en hacer. Y es que se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo, estamos en Juan 13:4, y comenzó a lavar los pies uno por uno a los 12 discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Mira, es verdad que si nos organizamos eso será muy bueno. Tener horarios será muy bueno. Una buena distribución de tareas. Obedecer a los padres. Pero es mejor ser como Jesús. Jesús, que siendo el Señor y el Maestro, vio una necesidad en los demás y tomó la iniciativa y se puso a trabajar, se puso de rodillas
a lavar los pies, algo nada agradable, mal olor de pies, a servirles. Jesús sirvió a sus discípulos. Hacer aquello que le tocaba hacer a otro. Qué bonito si pasamos de horarios y de distribución de tareas y nos peleamos por ayudar. Esa sería la actitud de un siervo como Jesús. La actitud que nosotros tenemos que hacer. Que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Que nos levantemos para preguntar, ¿qué toca hoy? ¿Qué tienes que hacer tú? Oye, ya hago yo lo tuyo. Yo puedo hacer lo que al otro le toca, pues para hacerle feliz, nada más. No hay que ser tan estrictos con los horarios que hemos hecho. Porque podemos pelearnos por ayudar, por preguntar. A un siervo le encanta servir. No se queda todo el día tirado esperando a ver qué otros hacen, que otros hagan lo que tienen que hacer. Y está claro que podríamos tener muchos conflictos si no tenemos esa actitud. Y si no nos organizamos bien. Así que todo esto que hemos dicho puede servirnos para organizarnos. Ánimo con las tareas y haya paz. Podemos aprender. Si quizá no nos organizamos bien en casa, podemos aprender a hacerlo. Siempre se puede empezar a corregir cosas. Así que esto era el pensamiento para hoy. Espero que nos pueda ser útil y que haciendo algo de lo que hemos dicho y comportándonos como Jesús lo hizo y orando, podamos evitar conflictos que se pueden evitar, porque habrán otros más difíciles de evitar. Que el Señor os bendiga.